Ahora sí. Y de nuevo, hermanas, muy bienvenidas todas a este curso que se llama La Biblia, la Nación Elegida. Y bueno, para los que no he tenido el placer de conocer, soy profesora Elise Gross. Mi nombre es Elise como feliz y pueden decir directora o profesora o Elise nomás, hermana, está bien, no hay problema. Y para mí es un gran privilegio estar aquí disfrutando la palabra de Dios con ustedes. Y hoy día vamos a estudiar un poquito de la historia de Moisés, en que vamos a ver la gracia de Dios y su amor inmerecido, no solo por Moisés, pero también por cada uno de nosotras, sus hijas. ¿Okay? Recordamos Juan 15, donde Dios dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces somos un parte de la nación elegida que vamos a estudiar en este curso. ¿Okay? Mi oración como profesora es siempre este Salmo 19, que es: sean aceptables ante ti, Señor, mis palabras y mis pensamientos, mi Señor, roca mía y redentor mío. Y hermanas, también oro por cada uno de ustedes, que este curso sea una bendición para ti y que sienten bienvenidas y cómodas para compartir, para hacer preguntas. Y bueno, sería una bendición estudiar contigo, con ustedes, la palabra de Dios. Entonces, que todas sean muy bienvenidas. Y ahora vamos a empezar con una oración. ¿Okay? Hermanas, oremos. Señor Dios, son muchas las veces que lo olvido, amado Padre Celestial. Me quejo o me lleno de temor y me olvido de confiar que tú me ayudas. Perdóname, ayúdame a confiar en ti más cada día y dame el valor para obedecerte en todas las cosas. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Hermanas, vamos a empezar hoy día con un momento de saludos. Quiero mucho conocer, bueno, algunos de ustedes ya conozco, pero quiero mucho conocer otras de ustedes. Entonces, si tienen audio, sería genial si podrías compartir tu nombre, de dónde es y también quizás una cosa interesante de ti. Cualquier cosa. Yo puedo empezar yo. Soy Elise, en el momento vivo en Ecuador. Y una cosa interesante de mí es que yo con mi esposo y con mi hijo encantamos salir y escalar rocas. Es el deporte de nuestra familia. Escalamos rocas juntos como familia. Y ahora podemos empezar con la María. María, adelante, hermana. Pero micrófono. Está bien, hermana. Yo te puedo escuchar. Muy buenos días para todas. Mi nombre es María del Pilar Vargas. Soy colombiana, nacida en un pueblito que se llama Fusagasugá y viví la mayor parte de mi vida y trabajé en Bogotá. Ahorita pues estoy ya pensionada y dedicada a escudriñar, a, a querer saber más de la palabra de Dios. Cada día me motivo para eso y estos cursos que Dios colocó en mi vida han sido, hoy estaba con unas expectativas terribles de entrar al curso, de ser una seguidora más de Cristo. Me gusta mucho cocinar, caminar, escuchar alabanza, la música para mí es muy bonito. Soy una persona que toda la vida he luchado y seguiré luchando, y aún más, hoy que tengo a Cristo más en mi corazón, pues me considero una luchadora en Cristo. Así por encimita, soy viuda, tengo 3 hijas, 4 nietos, 2 argentinos y 2 colombianos, y son mi vida, los amo. Ese es el regalo más precioso que Dios me regaló en la vida, mis hijas y mis nietos. Así, hermana, yo creo, pastora, que es todo una presentación pequeña. Me ha gustado mucho viajar
conocer mi país y algún día espero estar donde Dios me ponga, porque ese ha sido mi sueño y mi realización, conocer muchas cosas. Y ahorita en estos cursos, de pronto ahí me tiene Dios para conocer muchas partes y muchas hermanas y hermanos en el mundo. Muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias por compartir, María. Es un gusto Gracias. compartir este curso Gracias. contigo. Muchas gracias. Angélica, adelante, hermana. ¿Cómo estás? No sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Buenos días a todos ahí, los que Buenos están días, Angélica. en este estudio. Y bueno, para mí el motivo de alegría de poder estar aprendiendo de la palabra más con la ayuda de la hermana profesora también, porque a veces nosotros leemos la palabra pero no profundizamos y así a través de ese estudio es para mí algo interesante poder aprender la palabra del Señor. Y bueno, estoy agradecida a Dios por todo, por esto. Esto sería... Amén. Amén. Gracias, hermana. Es un gusto compartir otro curso contigo. Adelante, Aura. ¿Cómo estás? O Aurea, disculpa. Bien, hermana, bien, gracias a Dios. Espero que todos ustedes también se encuentren muy bien junto a su familia. Gracias por Bueno, estar. yo soy peruana. Como le dije delante, estoy radicando aquí en Chile, en Santiago de Chile. Bueno, tengo 2 hijos, soy separada y tengo un nieto. Y bueno, aquí estudiando las lecciones bíblicas para aprender más de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, Amén, hermana. Que amén. sea muy bienvenida. Gracias, hermana. Gracias. Carola, adelante. Buenos días, hermanas. Buenos días, Carola. Soy venezolana, vivo aquí en Bogotá desde hace 4 años. Ay, qué pena, hermana. No podría escuchar mucho. Estaba muy cortado todo. Pero espero que me puedas escuchar. Y quizás por este día, si tienes algunos comentarios o si quieres contestar en la clase, Carola, puedes hacer un comentario en el chat. Porque no podría escuchar mucho, lo siento. Pero que sea muy bienvenida. Se fue, por eso su internet. Pero que ahora, hermanas, es de Colombia, tiene un hijo chiquitito que siempre está en los cursos con ella. Y parece que hoy día está luchando mucho con el internet. Por eso grabamos los cursos, ¿cierto? Está claro. Ahora, Claudia, muy bienvenida, hermana. Ahora, qué pena, pero tengo la señal débil, no sé. Sí, notamos, hermana. Está bien. Espero que nos pueda escuchar. Claudia, adelante, hermana. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, hermana. Sí, mi nombre es Claudia Henao, soy colombiana, estoy acá en Bogotá, Colombia, y pues no, y con mucho entusiasmo de aprender mucho más de la palabra de Dios cada día. Qué bien, hermana. Gracias por estar acá con nosotros hoy día. Damaris, adelante, hermana. Gracias, profesora. Bueno, mi nombre es Damaris Selva, soy de Managua, Nicaragua. Y uno de mis hobbies, por decirlo así, son los postres. Me encantan los postres. Me gusta, veo por internet y aprendo así postres mexicanos, colombianos, sobre todo lo que lleva dulce de leche. Bueno, este es mi 8º curso con Academia Cristo y estoy muy ansiosa por comenzar la clase y aprender lo que Dios nos tiene preparado con este tiempo con ustedes. Bendiciones a todas.
Igual a ti, hermana, y espero que un día pueda visitarte y probar todos los postres que tienes. Claro que sí, hermana, sea bienvenida a nuestra patria. Ah, qué bien, qué bien. Y Mercedes, ¿cómo estás, hermana? Buenos días, profesora. Agradecer a Dios primero, ¿no? Por tenernos acá. Soy Mercedes Roque de Perú. Doy saludos a todas las hermanas que estamos aquí en nuestra reunión. Yo paso diario con mi nieto, ¿no? Cuidándola ya que mi hija trabaja y hoy le llevé a su jardín y estoy acá, como dicen, ¿no? En esta reunión para aprender más la palabra de Dios. Y como le comenté que hemos tenido, ¿no? Una clase del discipulado con usted, profesora, me ha enseñado mucho. Y también ahora, ¿no? Quiero aprender más, acercarme también, como dice, a Cristo, que llene mi vida y que llene también a toda mi familia. Bendiciones para todos. Amén, igual. Bendiciones, Mercedes, qué rico tener un otro curso contigo. Y hermanas, especialmente las que conectan en la mañana, siempre este grupo en la mañana es un poco más chiquitito que la otra en la tarde, pero muchas veces yo sé que algunos de ustedes necesitan cuidar hijos o nietos o están en la cocina y entendemos, ¿ok? Que todas sean muy bienvenidas a estudiar la palabra mientras estamos en muchas cosas en la vida, especialmente como mujeres, ¿ok? Entendemos y que sean muy bienvenidos tu familia, tus hijos. Si estás escuchando mientras estás en la cocina o en el trabajo, está bien, que sean muy bienvenidas. Y hermanas, espero que todos sientan la confianza a compartir hoy día, porque este curso es un curso en que tenemos muchas oportunidades para compartir y quiero animarles a compartir con nosotros y pueden compartir por chat o en voz en alta, está bien, ¿ok? Pero vamos a empezar hoy día con la tarea y espero que tenían tiempo para hacer la tarea. Era leer al principio del Éxodo y es describir los primeros 80 años de la vida de Moisés. Hemos aprendido que Moisés tenía 40 años en Egipto y después un otro 40 años como pastor en el campo. Entonces, cuando recibió el llamamiento de Dios, tenía ya 80 años. Entonces, esta actividad vamos a repasar un poquito de lo que ustedes han aprendido de sus primeros 80 años que estaban en Egipto y como pastor. Entonces, les invito a compartir ahora un detalle o dos detalles de lo que leíste en la Biblia. Y Kaora, gracias por la mano arriba. Kaora, adelante, hermano. Es para romper el hielo, hermano. Es para romper el hielo. Está bien. Bueno, describir los primeros 80 años. Bueno, Moisés fue sacado de las aguas del río Nilo por la hija del faraón de Egipto, ¿sí? Después de pasar 40 años en el palacio del faraón, Moisés intentó defender a su pueblo, a los israelitas. Y tuvo que huir del país a un lugar donde tuvo que pastorear ovejas durante 40 años y en ese momento fue cuando Dios se le apareció. Y pueden continuar perfecto. mis otras hermanas. No, sí, eso nomás, pero está súper bien. Ahora las otras pueden compartir también para agregar más detalle. Gracias, Carolina. Ahora. Sofía, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás hoy día, Sofía? Bien, muchas gracias. No me había podido comunicar, por eso me atrasé un poquito, pero ahora se logró hacer el enlace. Yo también quiero colaborar con lo que se dijo al respecto de los primeros 80 años, con Adelante. respecto a que de los primeros 40 años que estuvo en la corte allá en el faraón. Hay que tomar en cuenta también que los primeros años de su infancia los pasó con su madre y seguramente su madre le tiene que haber enseñado la palabra, los fundamentos, y eso quedó atesorado en su corazón. Después, a los 40 años, cuando él quiso defender al pueblo de Israel, pero lo hizo en forma errada,
y lamentablemente mató a un egipcio y eso llegó a la corte y lo iban a matar y él tuvo que salir arrancando y estuvo los 40 años en el desierto. Ahí el Señor le permitió conocer las rutas del desierto, guiar, apacentar las ovejas, conoció a Jetro, conoció a su esposa, tuvo los 2 hijos y el Señor lo llamó por intermedio de la zarza ardiente, diciéndole que había escuchado el clamor del pueblo y tenía que ir como líder para sacar el pueblo de allá de Egipto. Más o menos eso es en forma resumida los 80 años. Gracias, mi estimada profesora. Gracias, Sofía, gracias. ¿Alguien más? ¿Un detalle más para agregar? No. Compartieron mucho las hermanas. Ok, entonces, hermanas. Tengo una mano arriba. Genial. Damaris, adelante. Sí, profesora. Bueno, la hermana ya lo resumió casi todo. Y lo único bueno que voy a agregar es que él llegó pues a la tierra de Madián y Jetro era el sacerdote de ahí y le dio por esposa a su hija Séfora y tuvieron a su primer hijo que le pusieron Gerson. Gerson, no sé cómo se pronuncia. Yo tampoco, pero sí está bien. Eso sería el detallito porque ya creo que ya lo demás ya está dicho, profesora. Sí, gracias por compartirlo, porque es interesante pensar en los detalles chiquititos, como era casada, tenía esposa, tenía hijo también. Entonces, por eso recordamos cuando Moisés fue de nuevo a Egipto y llevó su familia con él, su esposa y su hijo, y bueno, y después tenía 2 hijos. Entonces, es interesante ver más su contexto, especialmente su contexto personal. Gracias, hermana. Aquí tenemos algunos puntos también que ya lo han dicho, pero los primeros 80 años de la vida de Moisés, sabemos que es nacido de familia hebrea, rescatado de las aguas por la hija del faraón, era criado por su propia familia, qué hermoso, ¿cierto? De pequeñito. Y después en la casa de faraón vivió hasta que tenía 40 años, estaba en Egipto. A los 40 años fue a visitar a sus hermanos hebreos y tristemente mató a un egipcio y tenía que huir. Y después vivió en Madián como pastor de ovejas. Qué gran cambio, ¿cierto? 40 años en Egipto y 40 años como pastor de ovejas. Se casó con su esposa, tenía un hijo con ella. Y cuando tenía 80 años, Dios lo llamó. Y desde este punto vamos a empezar nuestro curso hoy día, la lección de hoy día. ¿Algunos comentarios? ¿Dudas? ¿No? Ok, avanzamos, hermanas. Hoy día vamos a enfocarnos en la zarza ardiente, que es una historia fundamental de la Biblia y es una historia que nos muestra mucho de nuestras vidas también como siervas de Cristo. Entonces, esta es una historia de Moisés, pero también es la historia de nosotros como hijas del Rey, de Cristo. Entonces, espero que hoy día podamos platicar más de lo que pasó en la Biblia y también cómo se aplica en nuestras vidas hoy en día. ¿Okay? Hoy día vamos a enfocarnos en la zarza ardiente que está en Éxodo 2 hasta Éxodo 3 en la Biblia. ¿Okay? Espero que hayan tenido un momento para leer, para hacer la tarea. Y si no, bueno, está bien, pero quiero mucho, si pueden, llegar a los cursos preparados, porque ahora vamos a conversar mucho de lo que hemos leído. Entonces, si no haces la tarea, no puedes participar en la clase en vivo. Entonces, por favor, tomen un momento para hacer la tarea siempre, antes de cada curso. Yo sé que muchos de ustedes han estado en Academia Cristo por mucho tiempo, pero quizás no. Entonces voy a tomar un momento acá para explicar
¿Dónde está este curso en todo el currículum, la malla curricular de Academia Cristo? Ofrecemos un grupo de cursos que se llama Discipulado y son cursos fundamentales de la Biblia. Entonces, el curso en que estamos ahora mismo se llama La Nación Elegida y este es un parte de los 6 cursos que ofrecemos de la Biblia. Okay. También pueden ver acá que ofrecemos 2 otros cursos que se llama Legalismo y Identificación Espiritual. También ofrecemos 3 cursos de las enseñanzas del Jesús y también 2 cursos de la palabra crece. Entonces, el curso en que estamos ahora se enfoca en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y en este curso estudiamos historias bíblicas y vamos a perfeccionar el método de las 4C. Y este método de la 4C es un método que todos, hijos, adultos, todos pueden usar para leer la Biblia y aplicar lo que están leyendo a tu vida. ¿Ok? Entonces, hoy día empezamos con la salsa ardiente. ¿Dónde vamos a ver a Cristo en esta lección? ¿Y cómo vamos a practicar las 4C? ¿Ok? Cuando terminamos con esta lección, vamos a anotar el amor de Cristo y vamos a practicar la 4C, ¿ok? Entonces, empezamos. Para los que no saben, las 4C son captar, contar, considerar y consolidar. Son pasos que tomamos mientras leemos la Biblia, ¿ok? Y captar es la introducción, es el gancho que nos lleva al tema del día. Y si podrían ver el video de Perea, había un captar bastante interesante en este video. El pastor Steve Mueller preguntó 2 preguntas claves en el video. Número 1 era, pensamos por un momento que nosotros somos Moisés, viendo al pasado después estos 40 años lejos de Egipto. ¿Cómo consideraría tu vida? ¿Fue una vida de éxito y propósito la vida de Moisés? Su tiempo en Egipto y su tiempo como pastor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue una vida de éxito hasta que tenía 80 años? Recordamos que estaba en Egipto, que mató a alguien, que tenía que huir. Después era pastor de ovejas. ¿Era una vida de éxito? Disculpe, hermana, yo creo que fue un propósito No. para Dios. Disculpa, habían algunas voces. Voy a... Damaris, adelante, por favor. Gracias, profesora. Pienso que eso fue una vida de retos. Él tuvo muchos retos que enfrentar. Primero, había una ley, ¿verdad? Que tenían que matar a los niños cuando eran varones. Y su mamá, pues, al verlo hermoso, lo tiró en el río porque sabía que llegaba la hija del faraón. Fue el objetivo, pero eso fue un plan divino de Dios. Fue rescatado por la hija del faraón y fue creado fuera de su familia, con otras culturas. Es cierto que tenía abundancia, educación y todo lo que le dieron en el palacio, ¿verdad? Que estaba alejado de las costumbres que tenía su familia hebrea. Eso fue un reto, pero todo eso era una preparación que Dios le estaba implementando en él para cumplirse el propósito que Dios tenía en él, que era salvar y rescatar al pueblo, ¿verdad? Después él tiene, como fue creado por su madre, él tenía esa enseñanza judía o hebrea y él quería defender a su pueblo y bueno, y lo hizo de una manera que se le vino en ese momento y mató y tuvo que huir, pues, ¿verdad? Entonces al momento de huir, él se despoja de todas las prioridades que tenía en el palacio y llega a la pobreza, a comenzar de cero, a hacer algo que él no estaba acostumbrado a hacer. Entonces eran retos, tenía que ir venciendo reto por reto. Después le dan la esposa, el hijo, ¿verdad?
Y ya cuando tenía Ujú. 80 años, porque él pasó 40 años, y hasta llegar a los 80, él se Ujú. encuentra con la zarza ardiente. Y Ujú. entonces en el momento como que se siente que no está capacitado para hacer ese trabajo y hablar con el faraón. Entonces ese es otro reto que él tuvo. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar para que participen las demás hermanas. Ujú. Gracias, hermana. Sí, es increíble que como que antes Moisés quería hacer algo para su pueblo, pero lo hizo mal, ¿cierto? Mató a alguien. Entonces, él pensaba que tenía un propósito, pero no funcionó. Tenía que huir. Tenía que vivir con humildad como pastor 40 años. Entonces, imagino, bueno, nosotros conocemos la historia de Moisés ahora, pero imagino en este momento, quizás Moisés estaba pensando, ya, ¿por qué? ¿Qué es mi propósito? Am, y es interesante saber y recordar que los tiempos de Dios son perfectos, ¿cierto? Veo la mano arriba de Sofía. Adelante, Sofía. Ya, muchas gracias. Con respecto a lo que se ha comentado, yo también quería colaborar al respecto en el sentido de que es cierto, Moisés vivió un tiempo de mucha bendición material en el sentido que estaba en la corte del faraón, no le faltaba nada, conoció la cultura, conoció la religión que existía, pero era necesario que él se despojara de todo eso y aunque él se equivocó al matar a una persona, salió huyendo en el desierto. En el desierto el Señor lo preparó y le fue enseñando, tal como dice, la sencillez, la humildad, el aprender a empezar de cero, aprendiendo a ser guiado por el Señor, aunque él no lo conocía, sino que cuando vino a conocerlo fue cuando se manifestó en la zarza ardiente, diciéndole que lo había escogido. Y él en un principio también, yo me voy a adelantar un poquito, él como que no quería porque decía que era tardo de lengua. Imagínense, después de haber tenido tanto conocimiento, tanto estudio, abundancia ahora en el desierto, llegar, se despojó de sí mismo. Y ahí el Señor lo empezó a preparar y ser usado por él. Ya tenía su esposa, su hijo, fue guiado también por los consejos de Jetro y todo eso le ayudó para prepararse para la labor que Dios tenía con él, para aprender a que es el Señor que lo prepara, lo capacita y muchas veces lo capacita en el desierto. A los grandes hombres de Dios, Dios ha hecho eso con ellos. En la Biblia muchos de los profetas vivían en el desierto. Entonces ahí podemos ver la dirección de Dios en la vida de Moisés. Eso sería, nosotros actualmente diríamos un hombre de 80 años, a lo mejor ya está anciano, pero en la debilidad el Señor le preparó, le dio la fortaleza, le dio la sabiduría para guiar un tremendo pueblo, sacarlo de Egipto a través del poder de Dios, las señales de Dios y poder guiarlo por el desierto. Eso sería al respecto de la colaboración, mi estimada profesora. Sí, muchas gracias, hermanas. Y estoy muy de acuerdo. Pastor Steve Mueller en el video también preguntó, ahora piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez has sentido que su vida le falta un propósito? ¿Son más frecuentes los fracasos que las alegrías? ¿Se ha sentido alejado de Dios? Y no vamos a tomar un momento para contestar esa pregunta en el momento porque no tenemos tiempo en este curso de 1 horita, pero es una forma de captar, ¿cierto? Pensar como Moisés. A veces pensamos que no tenemos propósito. A veces cosas pasan en la vida y no entendemos por qué. O tomamos malas decisiones como Moisés lo hizo en Egipto. Pero cuando leemos la historia de Moisés, podemos ver el propósito de Dios en su vida, ¿cierto? Quizás en el momento Moisés no lo sabía, pero nosotros ahora podemos verlo y ver cómo Dios estaba preparándole para su servicio. Y hace lo mismo con nosotros. Mientras estamos en las montañas, en los valles de la vida, Dios está trabajando y tenemos un propósito en cada parte de la vida. Si estamos liderando un pueblo como Moisés o si estamos sirviendo como pastor de ovejas.
hay un propósito y Dios está obrando. Okay. Entonces, hemos pasado al primer C, que es captar. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a la segunda, que es contar. Y esto no vamos a hacer hoy en día, porque contar, espero que ustedes han hecho en su tarea. Contar se cuenta la historia bíblica. Y como no tenemos mucho tiempo, no vamos a tomar todo el rato para contar lo que hemos estudiado. Pero en tu tarea, leyeron capítulo 1 y 2 de Éxodo para pensar en los primeros 80 años de la vida de Moisés. Y también en el video había la historia de la zarza ardiente, ¿cierto? Entonces, espero que ustedes ya saben que los israelitas eran esclavos en Egipto y estaban llamando a Dios. Y Dios los escuchó. Y sabemos que Moisés, cuando tenía 80 años, estaba cuidando a su rebaño y se encontró con un zarza ardiente, con el ángel del Señor que apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Y que Dios habló con Moisés. Y dijo a Moisés, ¿quién es? Yo soy. Es lo que dijo Dios. Y también mandó a Moisés a salvar los israelitas de Egipto. ¿Okay? En eso vamos a enfocar hoy día. Entonces, ahora llegamos a las preguntas y espero que ustedes puedan participar conmigo. Y de nuevo, si no quieren hablar, también te invito a escribir sus comentarios en el chat. ¿Okay? Estamos en considerar. Y esas son 6 preguntas que repasamos, donde repasamos los hechos de la historia, ¿ok? Es un momento para de verdad entender lo que hemos leído de la zarza ardiente. Pregunta número 1 de la zarza ardiente es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los personajes de esta historia de la zarza ardiente? No todas al mismo tiempo. María, adelante. María, no te escucho. Los personajes de la zarza ardiente son la zarza ardiente, Moisés y el diálogo que tuvieron. ¿Y el qué, ellas, disculpa? y el diálogo que sostuvieron entre Dios y Moisés. O sea, son 3 personajes, Dios, Moisés y la zarza ardiente, que era Dios. Era Dios, exacto. Aquí tenemos Dios, tenemos Moisés, muy bien. ¿Habían otros personajes que eran mencionados en esta parte de la Biblia? Adelante, Damaris. Tenemos al faraón, Gracias. los ancianos de Israel iban a acompañar a Moisés. No sé si aquí está el ángel de Jehová, ¿verdad? No sé si es el mismo. Sí. Bueno, esos serían porque lo demás eran de los otros capítulos. Sí, súper, sí, hermana, es interesante. En el Antiguo Testamento usan mucho la expresión ángel de Jehová o ángel del Señor, y es decir que es Dios, pero especialmente es decir que es la segunda persona de Dios, que es Cristo, es Jesús. Pero sí, el ángel del Señor, el ángel de Jehová es Dios. Y también, como dijiste, mencionaron Faraón, mencionaron los egipcios, los esclavos, ¿cierto? También Moisés, Jethro, había muchos personajes mencionados en esta parte de la Biblia. Pero los principales son Moisés y Dios, ¿cierto? Conversando. Ahora, pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Cuáles objetos están? Yo puedo empezar. Hay los objetos de las ovejas. Moisés estaba afuera cuidando a su rebaño, ¿cierto? Entonces, un objeto o objetos son las ovejas. ¿Alguien más?
otros objetos de la historia? María, veo tu mano arriba. ¿Es de antes o es de ahora? No te escucho, hermana. Es de antes, pero los Ok. otros objetos que estos, pues era lo que estaban discutiendo Dios y Moisés, era cómo liberar al pueblo. Cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que obedecer para llegar al faraón. La conversación. Sí, señor. Sí. Era la conversación de entre ellos los dos. Y el tema principal que era cómo iba a liberar el pueblo de la esclavitud. Sí, sí. Gracias, Sí, sí. hermana. Sí, el objetivo de esta pregunta es pintar una imagen de lo que hemos leído, porque muchas veces leemos la Biblia sin entender, pero cuando paramos para pintar la imagen en nuestras mentes, ahí podemos ver o entender aún más la historia. Entonces, en la mente vemos Moisés, vemos las ovejas, vemos la montaña, ¿cierto? Ujú. Vemos también la zarza, el fuego, las llamas. También Dios dio que a Moisés, quítate las sandalias. Entonces, otro Ujú. objeto es las sandalias Las sandalias, sí. de Moisés. Entonces, estamos pensando en los detalles, hermana, y es para entender mejor lo que está pasando. Pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde estaba Moisés en esta historia? ¿Recordamos? Hermana, en Oreb, en el monte de Dios. Amén, exacto. Sí, estaba en el monte de Dios, que se llama el monte Oreb. También se llama el monte Sinai. Tiene algunos nombres, pero sí, estaba en el desierto, ¿cierto? Perfecto, gracias, hermana. Ahora pasamos al número 4, que es un poco más complicado. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué sabemos de tiempo de esta historia? Bueno, 350 años antes de Cristo. Es una buena idea. Sí, actualmente estamos 1500 años antes de Cristo, cuando esto ocurrió. 1500 años, sí, sí. También sabemos que Moisés tiene 80 años, ¿cierto? Y otro punto interesante es, recordamos que los israelitas que estaban en Egipto como esclavos han estado allá en Egipto 430 años ya. Entonces, imagínense, hermanas, en Latinoamérica, muchos de nuestros países son bastante jóvenes, ¿cierto? En el mundo. Y los egipcios o los israelitas ya tenían 430 años en Egipto, un montón de tiempo en esclavitud. Okay. Ahora estamos en número 5. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que notamos cuando leemos la historia de la zarza ardiente? Claudia. Oh, disculpa, no, Claudia. Claudia, pensé que era tu mano, pero no es tu mano. Disculpa, hermana. Damaris, adelante. Gracias, profesora. Yo el primero que encontré fue que el pueblo hebreo estaba esclavizado y estaba sufriendo. Exacto. Eso es el problema más grande de esta historia, ¿cierto? Que está esclavizado, está sufriendo. También alguien puede decir que hay otro problema. ¿Alguien nota otro problema acá? Cuando Dios habló con Moisés, ¿cómo contestó Moisés a Dios?
Hermana, tenía duda de su capacidad. Moisés Amén. tenía miedo, temor. Sí, gracias, Aurelia. Sí, es verdad. Moisés no quería ser el líder, ¿cierto? Moisés no quería tener este cargo. Y también eso es un problema, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que hemos visto dos problemas: la esclavitud y Moisés que no quería tomar este puesto como líder. Número 6. La pregunta es, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Ahora, por tema de tiempo, hermanas, voy a repasarlo fácilmente ahora, ¿ok? Sabemos que los israelitas eran esclavos. Sus gritos eran escuchados por Dios. Moisés tenía 80 años y estaba cuidando su rebaño mientras se encontró con Dios por un zarza ardiente. Dios habló con Moisés, dijo, quítate las sandalias porque estás en tierra santo. Soy Dios, Dios de verdad. Y yo voy a enviarte a Faraón para que saques del Egipto a los israelitas. Moisés empezó con un montón de preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo se llama tú? ¿Qué hago si no me creen? No puedo hablar bien. Por favor, envía otra persona. Pero Dios contestó a cada de sus preguntas, ¿cierto? Especialmente la pregunta, vamos a practicar ese tema más, pero Dios comentó que yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el Dios de sus antepasados. Y aquí Dios está declarando quién es con sus propias palabras. Okay. Ahora, hermanas, la última pregunta de esta parte. ¿Según ustedes, se resuelve el problema o los problemas que hemos mencionado? ¿Qué opinan ustedes? Recordamos que los problemas eran la esclavitud de los israelitas y también el miedo de Moisés. ¿Se resuelve el problema? Sí se resuelve, porque Ya, Dios le responde. Él le respondió a Dios y entonces Dios le dijo que iba a estar siempre con él, que hiciera la voluntad de él y que él no lo dejaría. Sí, Entonces sí sí. se resuelve el problema. Sí, Dios toma acción, ¿cierto? Ha escuchado su pueblo y va a enviar a Moisés. Y también cuando Moisés estaba diciendo, no, Dios le mostró que él va a tener su presencia y su poder, ¿cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora vamos a llegar a parte de la última 4C, que es consolidar. Hermanas, esta no es solamente una historia del Antiguo Testamento, también es algo para nosotros hoy día. Entonces, ahora mismo vamos a pensar en eso, ¿ok? En la parte de consolidar, hay 5 preguntas y vamos a pensar en el pecado, en el evangelio y en la aplicación, ¿ok? Entonces, vamos a saltar esta pregunta, ¿de qué se trata la historia? Porque ya sabemos de qué se trata la historia, ¿cierto? Dios llamó a Moisés por una zarza ardiente. Ahora vamos a pregunta número 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué opinan ustedes? Sofía, adelante. Ya, gracias. Con respecto a que Moisés como que no le creía mucho a Dios de que lo iba a poder usar para guiar al pueblo, a sacarlo de la esclavitud, y lo ponía como excusas. Ese sería uno de los pecados que se puede nombrar. Eso sería
Y eso significa que nosotros a veces nos sentimos como incapaces cuando Dios tiene un propósito y tenemos que constantemente pedirle al Señor que se manifieste para que nos ayude a cumplir aquel propósito. Eso sería, profesora. Sí, yo confieso eso también, que es tan fácil tener pretextos, ¿cierto? No puedo servir a Dios porque hasta. Y como Moisés, nosotros también tenemos duda, tenemos miedo. Y es algo para confesar, que no confiamos siempre en Dios y en su poder en nosotros. Adelante, Damaris. Sí, bueno, siempre el miedo, siempre el miedo está ahí. Miedo e inseguridad, le puse yo, de asumir una responsabilidad para el servicio de Dios. Siempre tenemos ese miedo o una inseguridad de nuestra capacidad pensando en nuestra propia fuerza, porque el que va delante de nosotros es Dios. Entonces, confieso eso, pues ese miedo y esa inseguridad de asumir responsabilidad cuando me asigna servir a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. María, adelante. El miedo a lo que no conocía Moisés. O sea, miedo, ¿qué voy a encontrar allá? ¿Lo puedo hacer o no? Ese era el temor que tenía él ante Dios, pero no se daba cuenta que Dios era más grande que todo y ese miedo, si él se cogía la mano de Dios, no iba a tener miedo, iba a tener totalmente la condición de hacerlo. Y así fue. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sí, otro pecado que me enseña a confesar es a pensar que podría resolver los problemas en mi vida sin la ayuda de Dios. Por ejemplo, notamos que al principio Moisés, cuando estaba en Egipto, quería ir y apoyar a sus hermanos, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hizo? Mató un egipcio. Entonces, ¿cuántas veces en la vida pensamos que nosotros podemos apoyar o hacer algo sin la ayuda de Dios? Y la vida de Moisés nos muestra que después de 40 años en el desierto como pastor, Moisés aprendió más humildad. Y cuando Dios se acercó a Moisés, de hecho Moisés dijo, no, yo no puedo. El mismo hombre que antes él estaba intentando hacer todo solito, ahora se nota que él sabe que necesita el poder de Dios para hacer su trabajo, para hacer su tarea. Y nosotros también, tantas veces queremos resolver cosas sin la ayuda de Dios. Y es algo para confesar, ¿cierto? Ahora, pregunta número 3, que es mi favorita. ¿Dónde vemos el amor de Dios en la historia de la zarza ardiente? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Hermana, Adelante. el amor en el amor de Dios se ve cuando él, o sea, lo habla Moisés y, o sea, por medio de Moisés para ir a salvar a su pueblo de Israel. Sí. Dios escuchó y envió a alguien para salvarles. Gracias, exacto, sí. ¿Alguien más? ¿Otro momento cuando vemos al amor de Dios? Mercedes, adelante, hermana. Bueno, profesora, Dios al ver ¿no? Su pueblo que estaba bajo la esclavitud de los egipcios, se acuerda el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? De que a ellos les prometió darles tierras nuevas, que ellos van a tener, como dice, mucha abundancia, descendencia, que confían siempre en Él. Entonces Dios se acuerda que este pacto, y entonces se presenta como no la zarza ardiente ante Moisés, para que él sea como se dice, su mano derecha para liberar su pueblo. Y entonces Dios ahí nos muestra mucho amor. Y ahora en este tiempo también muchas cosas estamos pasando.
pero teniéndolo a Él, como dice, Él nos va a sacar de muchas dificultades que podemos tener en nuestra vida diaria. Y qué mejor, como dice, vemos aquí en estas lecturas, que cuánto Dios nos ama. Eso es todo, pastora. Amén, sí, qué amor, qué amor. Hermanas, por el tema de tiempo voy a pasar a la siguiente pregunta, pero también quiero mencionar que, bueno, yo puse el nombre de Moisés a mi hijo por esta historia, porque yo noté la gracia de Dios que en este hombre imperfecto, un pastor de ovejas en el desierto, Dios llamó a Moisés por su gracia. Y de la misma forma, Dios llama a cada uno de nosotros. Mientras no somos perfectas, mientras quizás estamos luchando contra enfermedad o contra otra cosa en la vida, Dios nos usa como usó a Moisés. Y yo quería que mi hijo, que se llama Moisés, siempre sabía eso, que aunque tú quizás vas a tener pretextos o si vas a sentir que no eres alguien para servir, voy a decirte que sí, que tú eres un hijo de Dios, eres llamado por Dios y tienes un propósito. Tienes un propósito. Si eres pastor de ovejas o si estás liderando algo, tienes propósito. ¿Por qué? Por la gracia de Jesús y por su vida. Okay. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios que ha llamado a nosotros? Ha llamado a nosotros y nos da la misma gracia que dio a Moisés. La siguiente pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer esta historia? ¿Qué nos enseña a pedir y hacer? Mercedes, veo tu mano arriba. No sé si es de antes o ahora. No te escucho, hermana. No, hermana, es de antes. Es de antes, ok, está bien. Pero relacionado al que me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él, bueno, Dios nos enseña que nosotros debemos, ¿no? Hacer las cosas bien. A veces, por ejemplo, ¿no? En nuestra familia o entre hermanos, a veces llegamos, como se dice, a faltarnos respeto o entre parejas, entonces nosotros debemos, como se dice, a saber perdonar, a saber disculparnos. Y como dice, ¿no? En la historia vemos que hubo mucho, como dice, ¿no? La gente del pueblo de Dios sufría por la esclavitud de los egipcios. Y entonces Dios se conmueve con ellos, como también, ¿no? Como un padre, ¿no? Sufre por sus hijos. Dios también es nuestro padre y todos somos sus hijos nosotros. Entonces, por medio de Moisés, para liberar el pueblo. Y Dios nos pide que nosotros sigamos, como se dice, con la enseñanza que nos dio Moisés, como una persona humilde, ayudar a los demás, a perdonarnos, a seguir, como se dice, ¿no? Adelante, a pesar que podemos tener dificultades en nuestras vidas. Y nada más, pastora. Gracias, hermana. Muchas gracias por compartir. María, adelante, hermana. Pastora, él nos enseña a que debemos nosotros obedecerlo. Y también nos enseña que cuando nosotros pedimos y hacemos su voluntad, Él nos da su gracia para servicio de Él, para poner a servicio de Él, y tenemos que obedecerle en cuanto a su palabra, servirle. Y que esta gracia ya lo tenemos, es un regalo de Dios. Como Es el Dios regalo de Dios. acercó a Moisés por la zarza ardiente, nos acerca a nosotros también. Entonces, no tenemos que decir que necesito mejorar mis estudios para servir a Dios, o necesito hacer no sé, cualquier cosa para servir. No, es que ya tenemos la gracia
y ya tenemos las oportunidades, son regalos de Dios. Y Así es. por este regalo podemos servir con su poder, porque es su poder en nosotros, ¿cierto? No es nuestro poder. Hermanas, muchas gracias. Por tema de tiempo, voy a pasar número 5 rápido. Dice, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Bueno, sería bueno compartir este mensaje con personas que tienen miedo de servir, ¿cierto? Que tienen miedo de servir. O también otros que están pasando un momento complicado en la vida y no entienden su propósito ni el propósito de Dios. Entonces pueden mostrarles los horarios de Moisés, de 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y después todo ese tiempo estaba preparándole a servir en una forma bastante grande. Entonces, esta historia es buena para compartir con otros que están sufriendo y luchando con paciencia mientras están esperando ver qué es su propósito para la vida. Hermanas, ahora vamos a ver dos cosas bastante importantes, ¿ok? Y voy a hacer ustedes una pista. En su proyecto final, van a tener un proyecto final que sería una prueba. Y hay dos preguntas de esta lección en el proyecto final. Y una pregunta, voy a mencionarlo acá, una pregunta es acerca de los tiempos de Moisés. Como he mencionado, 40 años en Egipto, 40 años como pastor de ovejas y después otro 40 años como líder de Israel. Entonces, para que recordamos esos tiempos bien, ¿ok? La segunda pregunta que vamos a encontrar en el proyecto final es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el hebreo del parte de la Biblia cuando cuando Moisés pregunta, ¿qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y Dios contesta, yo soy el que soy. ¿Cierto? Lo que tenemos en la pantalla, hermanas, es el hebreo de yo soy. ¿Ok? Este es el idioma original de lo que dijo Dios. Porque en este momento Dios está describiendo a sí mismo. Tenemos las palabras de Dios. ¿Quién está diciendo quién es? Entonces, escuchamos a Dios en este momento, porque no es un humano describiendo a Dios. Dios mismo está describiendo a sí mismo. Entonces, dice, yo soy el que soy. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Voy a dar a ustedes algunos puntitos para notar, ¿ok? Primero, esta parece tan sencilla. Yo soy el que soy, ¿cierto? Pero sin embargo, hay un mundo de verdad en estas palabras acerca de Dios. Primero, él empieza con yo. Yo soy. Es decir, que Dios es un ser personal. Es un ser personal. No es simplemente una fuerza indefinida o un poder mágico. Es como persona, él se compara a una persona que piensa, sienta, habla, decide, actúa. Es igual, al igual que otras personas, ¿cierto? Entonces Dios está mostrándonos que es un ser personal, ¿ok? Pero es Dios. También Dios dice, yo soy el que soy, que respira en un espíritu de independencia absoluta, que Dios se mueve con una libertad sin límites. Es eterno, es constante y inmutable. Es un Dios que es complicado comprender, ¿cierto? Como es eterno, constante, inmutable. Y las escrituras usan yo soy
muchas veces para describir a Dios. En Apocalipsis dice, yo soy el alfa y omega, el principio y fin, ¿cierto? En Juan, Dios dice, antes que Abraham fuera, yo soy. En Hebreos, en el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es para siempre, es constante. Es el principio y el fin. Y también en el Antiguo Testamento Dios dice, yo Jehová no cambio. ¿Ok? Entonces las palabras yo soy parece que son simples, pero son grandes, ¿cierto? Muéstranos quién es Dios. Y también para Moisés, las palabras yo soy muestran algo bastante interesante, porque muestran las cualidades de Dios que asegura al pueblo que es el mismo Dios que era Dios de sus antepasados, de Abraham, de Jacob, ¿ok? Dios no las había olvidado. Hace tiempo les hizo la promesa de gracia y misericordia. Y Dios diciendo, yo soy, está diciendo que no las había olvidado. ¿Okay? Está ahorita al punto de demostrarles que cada una de sus promesas de gracia iba a ser cumplida. ¿Okay? Entonces, yo soy muestra a Moisés y a todos que es el mismo Dios desde el principio. Y todavía está trabajando por ellos. La última cosa que quiero compartir con ustedes es que en el griego, lo que vemos en la pantalla, en el griego hay algo interesante, ¿ok? Las letras de la raíz hebrea para la expresión yo soy son las mismas letras que se usan en la palabra hebrea que traducimos como Jehová o Señor. Entonces, cuando Dios dice yo soy en la hebrea, está diciendo yo soy Jehová, yo soy Señor. ¿Okay? Es algo que está perdido en nosotros, como hablamos en español, inglés y otros idiomas, pero cuando enfocamos en hebreo de ese tiempo, Dios está diciendo que es Dios. Es Dios. Este era el Dios del pacto, el Dios de gracia, gratuita y fiel. ¿Okay? Algunas preguntas de esta parte acerca de lo que significa yo soy el que soy. Hermanas, siempre estoy disponible por WhatsApp o después de esta lección también. A veces me queda un poquito más. Si tienen algunas consultas o si tienen dudas, estoy siempre aquí para apoyarte. ¿Ok? Ahora, hermanas, eso es la lección de la zarza ardiente. Es algo bastante importante para nosotros recordar quién es Dios y cómo trabaja en nuestras vidas, tanto como trabajó en las vidas de la nación de Israel y también de Moisés. La tarea, voy a enviar a tu grupo de WhatsApp, entonces no necesites escribir todo ahora, voy a enviarlo a ustedes más tarde, después de mi curso en la noche. Pero van a tener un video para ver, un video chiquitito, cortito, para la siguiente lección. Y también van a leer Éxodo, partes de Éxodo 10. Okay? Entonces, para prepararse, pueden empezar con Éxodo 10. Okay? Y la siguiente clase va a ser miércoles. Miércoles a las 10:30. Gracias, Caola, por apoyarme hoy día con la hora. A las 10:30 en Ecuador, que puede ser otros horarios dependiendo de su país, ¿cierto? Sí. Hermanas, ahora vamos a terminar con la bendición. Y de nuevo quiero comentarles gracias por estar aquí conmigo.
Y quiero animarles cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa estoy aquí para apoyarte, para animarte mientras crecen en la fe y en la palabra de Dios. Voy a terminar con una bendición para cada uno de ustedes. Hermanas, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Que tengan Amén. un lindo día en el Señor. Amén. Igualmente, hermano. Gracias. Feliz para Gracias, todas. pastora. Gracias, hermanas, y un Que feliz el Señor día. las bendiga. Que Dios las Que el Señor bendiga. bendiga a las hermanas. Hermoso curso. Amén. Que Dios las acompañe. Muchas gracias.